Agradezco enormemente al doctor Lorenzo Meyer que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenas tardes, igualmente. Oye, así doctor, listo para la conversación. Es que hay mucho de qué hablar. Hay un artículo una columna que acabas de publicar que se llama La 4T de hace 80 años, AMLO y Cárdenas. Es decir, cómo poder entender el triunfo del pasado 2 de junio a través de echar un vistazo a lo que ocurría en el sexenio, donde pues acaba el maximato e inicia un intento por dar viabilidad a los ideales revolucionarios que se vieron detenidos por intereses personales durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, a reserva de que haya entendido otra cosa y esté diciendo barbaridades, Lorenzo. No, está bien. Una disculpa porque resulta un pie de página. Este artículo, yo soy muy malo para las computadoras y mandé al periódico uno que todavía requería revisión y el que revisé no lo mandé. Así que si encuentran algunas fallas en la redacción es por mi incapacidad con las computadoras. Pero volvamos al punto central. En una coyuntura muy especial, una coyuntura crítica realmente, se da la posibilidad de que un gobierno, un régimen que apenas empieza, estaba apenas madurando, lo había echado a andar Carranza y había seguido Obregón y Calles, con diferencias entre ellos que llevaron a que Carranza muriera asesinado. Así es. Pero ¿En dónde murió? En Puebla, me parece que lo mataron. En Puebla, en Tlaxcalantongo, en una ranchería, era realmente un sitio muy aislado en la Sierra de Puebla. Así es. Iba camino a Veracruz, pero ya no pudo llegar. Ya no llegó. Entonces, en esa condición, de todas maneras, el carrancismo, aunque sea sin Carranza, quedó con los dos sonorenses, el gran caudillo militar Obregón y otro general que no era un gran caudillo, pero era un político muy complejo, que es Calles. Estos sonorenses no tenían la intención de llevar al nuevo régimen muy lejos. No, hasta buscó reelegirse Calles, ¿no? Y de alguna manera encontró un eufemismo para hacerlo, y hoy lo conocemos como maximato. Bueno, es que quien encontró la forma de reelegirse fue Obregón. Sí. Obregón se reeligió. Así es. Lo asesinan como presidente ya electo de nueva cuenta. Y Calles, en realidad, él sí nunca planeó la reelección. Se dio cuenta de que por ese camino podía llegar muy rápido a otro destino. Entonces se propuso ser el poder tras el trono y manejar la política real fuera de las instituciones, usar a las instituciones, pero no institucionalizar su poder. Así es. Él en sus propiedades, a veces en un rancho, a veces en su casa en la Ciudad de México, en fin, estaba al tanto de lo que ocurría en el día a día en el gobierno, y cuando lo requería, pues llamaba a ciertas gentes cercanas, y en momentos críticos decidió echar del poder a Pascual Ortiz Rubio, que era el presidente constitucional. Así es. Oye, Lorenzo, rápidamente te pregunto, porque me llamó mucho la atención de tu artículo, que veo que relatas hechos que sucedieron en el intento por alcanzar una transformación en el país, y que la endogamia, los intereses adentro, los intereses ocultos, las ambiciones de poder lo impidieron. ¿Tú crees que esto pueda volverse a presentar hoy? Y ahí te va la pregunta, y me parece pues que todos nos lo estamos haciendo. Mientras se discute que si un diputado te cae bien o un diputado te cae mal dentro de Morena, y se distrae la conversación y se dirige a esto, a un chisme, a conflictos internos,
le pegan a Rafael Barajas el fisgón, le inventan mentiras, cuando tendría que estarse discutiendo la reforma al Poder Judicial, o como me acaba de decir un senador panista, Damián Cepeda, las iniciativas que la semana pasada la presidenta electa dio a conocer que va a enviar, que tienen que ver con programas sociales para mujeres, para estudiantes, y dentro de Morena, dentro de la 4T, se están peleando, se están agarrando, se están injuriando e incluso se están difamando. ¿Eso es parte de una herencia no aprendida? No. En primer lugar, este senador panista debía de ver también su propio campo, donde también duda. Se están... Pero eso no le quita razón a que la discusión tendría que estar en estas iniciativas, ¿no crees? Pero hasta cierto punto. Ajá. Si las iniciativas se desbarrancan, si la cosa va mal, bueno, puede que tenga algo de razón, porque en todos los partidos políticos de todas partes hay pugnas internas, en todos. Algunos podrán ser más caballerosos o más corteses. Eso de caballeroso ahora ya no sé si con las nuevas fórmulas feministas se pueda decir, pero en fin, algunos son más suaves. Pero todos tienen conflictos internos. El punto es que la reforma judicial va, independientemente de lo que digan, va. Quizá entre los que van a llevar a cabo la reforma van a tener palabras duras entre ellos, sobre todo en los corredores del poder, pero la reforma va porque ya está institucionalizado el proceso, cosa que no estaba todavía cuando el maximato de Calles, que va de 1929, 28, fines de 28, hasta principios de 1935. Lorenzo, me cae la pausa. Regreso contigo una vez que termine para concluir este tema. Gracias, Lorenzo Meyer. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa conversaba con el doctor Lorenzo Meyer sobre un artículo que publicó titulado La 4T de hace 80 años, AMLO y Cárdenas, donde señala cómo ideales revolucionarios y de transformación en nuestro país no pudieron aterrizarse debido a ambiciones políticas, entre otros factores. Gracias, Lorenzo Meyer, por aguantarnos el corte. Te preguntaba si esto puede suceder en la actualidad a través de fenómenos endogámicos o de sed de poder o de oportunismo que pueda camuflajearse e internarse a Morena, no por la causa de la transformación, sino para utilizar a la transformación como catapulta para saciar su sed de poder. Es decir, el PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, es un tanto radical. Quizá la historia es mucho más compleja que eso. No fueron solo ambiciones y cosas personales, es el entorno en el cual se dio. Se dio en un entorno favorable y luego completamente contrario. Cárdenas toma el poder real, cuando saca del país a Calles, y se queda en control de las instituciones. Y bueno, avanza de manera a paso acelerado. La reforma agraria es la parte más interesante, transforma una estructura económica, política y social que es el campo mexicano, de esa herencia del siglo XIX donde la gran propiedad y los latifundios dominaban, a otra completamente distinta, donde el latifundio, aunque siguieron algunos, ya estaba muerto, ya no tenía viabilidad. Bueno, eso lo hace en unos cuantos años, entre otras cosas, porque el entorno externo era favorable al cambio. Roosevelt en Estados Unidos estaba enfrentando una crisis, pero de la patada, herencia del crack de 1929, y entonces Cárdenas hace su política de transformación interna a la par que Roosevelt está haciendo la suya, y ya no hay una fuerza conservadora interna y externa que diga eso es comunismo, esto va al caos. Al contrario, el embajador norteamericano favorece mucho eso para transformar México. Y la coyuntura negativa se da en 1940. ¿Sí?
cuando ya la derecha dentro del gobierno, dentro del aparato del partido, pero sobre todo del partido oficial, el PRM, pero sobre todo dentro de la sociedad mexicana, esa derecha se lanza con la posibilidad de una rebelión armada al mando del general Juan Andreu Almazán, y que se preparó, y hasta hubo estallidos que fueron controlados en Chihuahua. Entonces estaban dispuestos a llegar hasta el final, pero eso ya detuvo a Cárdenas, que no pudo poner a quien ofrecía continuar y ahondar, profundizar el cambio, que era el general Múgica, paisano de Cárdenas, pero con un bagaje intelectual e histórico mucho más profundo. Ese sí era de izquierda más a fondo, pero dentro del ejército, dentro de la sociedad, el grupo de Monterrey que apoyaba mucho a Almazán, bueno, lo detuvieron y ya era el final. Ya Cárdenas no pudo movilizar, todavía no logró una cohesión en las organizaciones campesinas como para lanzarlas en contra de los oponentes y órale, vamos a una movilización nacional. No movilizó. En cambio ahora la cosa es distinta. Morena se preparó para esto mucho antes. Cárdenas ni él mismo sabía que iba a iniciar el cardenismo. Fueron las coyunturas de 1936, 35. Sí, así que aquí ya hay una preparación. Cárdenas nunca avisó que iba a hacer lo que hizo. Andrés Manuel sí que lo avisó, se los dijo a todos. No, por supuesto que no son momentos exactamente iguales. Yo nada más te preguntaba sobre el paralelismo de si antagónicos. Claro, no solamente totalmente. No son iguales, son completamente diferentes. Lo que son iguales es en el afán de transformar un régimen que entonces apenas empezaba y que ahora sí ya lleva muchos años. O sea, el régimen es la manera de hacer política. Dentro y fuera, la empresa privada, la iglesia, las clases sociales, ese arreglo tan complejo de cómo se hace la política, de la cual el gobierno solamente es una parte y los partidos políticos son solamente una parte, es mucho más complejo. Eso es lo que iba a cambiar, y eso además tenía que cambiar una cultura. Creo que ahora ya las cosas son distintas, ya hay una cultura en México de entender qué es la democracia política. Algunos pueden ser indiferentes, pero ya no son ignorantes del concepto. Muchos se entusiasman, otros se ponen frenéticos y se movilizan y toman decisiones ya como ciudadanos. Todavía con Cárdenas estaba mucho la cultura anterior a la ciudadanía, la del súbdito. La de Lorenzo, nos cae ya el tiempo, nos cae la cosa, pero bueno, ya quedó claro. Me respondiste además de manera totalmente clara la pregunta que yo te hacía hace unos minutos, y en verdad es una lectura que vale mucho la pena. O sea, ¿cuál pena? No hay ninguna pena, es una lectura que hay que hacer. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Juan, muy buenas tardes y hasta la siguiente. Me da mucho gusto escucharte, doctor Lorenzo Meyer. Muchas gracias.